Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Después de tantos meses, volvimos a las reuniones presenciales. Damos muchas gracias a Dios por estar hoy en este culto, ¿sí? Primer domingo de diciembre, 6 de diciembre, y después de tantos meses de no estar celebrando un culto al Señor todos juntos en este lugar, al fin podemos volver. No estamos todos, ¿sí? No se puede que estemos todos, pero los que están, vamos a darle gracias al Señor, y los que están del otro lado también acompañándonos en la transmisión, vamos a pedirles que nos acompañen a darle gracias a Dios por este tiempo en su presencia, por todos los meses que hemos vivido fuera de este lugar, pero no fuera de la presencia de Dios, y eso ha sido lo más importante. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este volver y por todo lo que sabemos que Dios tiene preparado para la iglesia en esta nueva etapa. Señor, gracias te damos por estar en este lugar de nuevo. Gracias porque comenzamos otra vez con las reuniones presenciales. Señor, gracias por tu bendición, por tu presencia, porque has estado con nosotros a lo largo de todos estos meses. A pesar de que no hemos estado juntos de manera presencial, de manera física, pero la comunión los unos con los otros se ha sostenido la comunión con Dios sobre todas las cosas, y hemos crecido, hemos sido alimentados por tu palabra, nos has hablado tanto, Señor, y hemos sido bendecidos. Ahora te pedimos que por tu Espíritu Santo, Señor, puedas bendecirnos, pueda manifestarse tu presencia en el nombre poderoso de Jesucristo, y que podamos disfrutar de la libertad que tu presencia trae a este lugar y a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo están? Bien, hay respuesta del pueblo. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor. Así que qué alegría poder compartir. Bueno, después de más de 9 meses, así que si de repente se me corta la voz o algo, ténganme piedad. Así que empezamos con al que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra por los siglos. Amén. Tú eres digno. Y al que es digno de recibir la gloria, y al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Sí, Padre, tú eres digno de recibir la gloria, y al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, y al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy.
A ti te honramos, a ti te damos toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Te exaltamos, Padre. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso es. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Siempre a ti, Jesús. Te adoramos, levantamos nuestras manos ante ti, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y da
iglesia cantemos santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Señor, te adoraré. Aleluya, Señor, te bendecimos, te adoramos. Tengamos un momento para darle gloria a Dios. Aleluya, alabemos al Señor con nuestras voces. Adoremos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Cuánto, Señor, anhelábamos volver a estar juntos. Cuánto, Señor, anhelábamos volver a cantar juntos. Aleluya, te exaltamos, oh Rey, te bendecimos. Dios eterno, Dios de gloria. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor, tú eres santo. Te damos gloria, te damos honra, te exaltamos. Aleluya, al que está sentado a la diestra del Padre, al Cordero de Dios, que ha vencido, al que quita el pecado del mundo, al Cordero de Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos el nombre de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, santo eres, Señor, nadie es como tú, Dios. Nadie es como tú, Señor, nadie es como tú, Señor. Aleluya, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Ay, cuánto que extrañaba decir esto. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a los músicos. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y vamos a comenzar a predicar y a enseñar de este libro. Podríamos esperar a enero para arrancar con un libro nuevo. Pero vamos a comenzar ahora en diciembre, ¿sí? Y sobre todo en torno a lo que se viene, la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas. Así que vamos a tener abierta nuestra Biblia en Lucas capítulo 1. El libro el Evangelio de Lucas originalmente tenía 2 tomos, ¿sí? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, juntos, los dos, ¿sí? Porque justamente son los 2 libros del mismo autor. Hasta el siglo II, donde se decidió separar los libros, separar Hechos del Evangelio y poner entonces al Evangelio de Lucas junto con los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, ¿sí? Y en la clasificación Lucas complementa este grupo de 3, Mateo, Marcos y Lucas, a los que se los conoce como evangelios sinópticos porque tienen una visión muy particular de Jesucristo y de su ministerio. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío, ¿sí? Bueno, tenemos la carta a los hebreos que no sabemos quién la escribió, si un judío o un gentil. Probablemente haya sido un judío por el temario de la carta. Pero Lucas es el único gentil, ¿no? Y lo otro que hay que decir también es que el Evangelio de Lucas
en relación a los otros evangelios, es el más organizado, es el más cronológico, el más ordenado desde esa perspectiva, porque justamente Lucas es historiador. Lo va a escribir desde una perspectiva más histórica y entonces a todo historiador le interesa el orden cronológico de las cosas, ¿no? Así que vamos a mirar de aquí en adelante y después vamos a ir agregando algunas características más que tiene este evangelio, ¿sí? Algunas particularidades del evangelio. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir dividiendo este pasaje en algunos puntos. Dice Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Yo pienso cuando leía todo este pasaje, en la relación que existe entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, ¿no? Porque la vida es así. Miren ustedes, dice que en los días del rey Herodes, o de Herodes, rey de Judea. Este Herodes que menciona Lucas es el famoso Herodes el Grande, el rey de los judíos, que va a ser el responsable de remodelar el templo de los judíos. Él no es judío 100%, tiene una mezcla en su sangre, en parte judío, en parte idumeo, pero él en sus días de juventud, siendo ya rey, se encaprichó por el amor no correspondido de una joven princesa judía llamada Mariana. Y con tal de conquistarla, él llevó adelante uno de los emprendimientos más grandes de entonces que tenía que ver con remodelar el templo de Jerusalén. Y la verdad que lo hizo, y lo hizo muy bien, de tal manera que le puso mármol a todo lo que tenía que ver con las paredes, y la puerta del templo de Jerusalén daba hacia el este, ¿no? Así que cuando el sol se levantaba y daba sobre el blanco mármol de las puertas del templo, dicen algunos que se veía como un resplandor incandescente, como que alguien vestido de luz salía del templo, como que Dios mismo estaba saliendo del templo cada vez que la luz del sol alumbraba. Sin embargo, y pese a este interés egoísta que él tenía, porque lo hizo todo por amor a esta mujer, y la verdad no es por amor a Dios ni cosa por el estilo, este Herodes fue el que, lleno de celos, mandó a matar a los niños menores de 2 años una vez que supo que había nacido Jesús. En tiempos de hombres malos, también viven hombres buenos. En tiempos donde Herodes, un hombre violento, un hombre caprichoso, un hombre egoísta, ¿sí?, un hombre autoritario y absolutista, también vivía gente buena, como este Zacarías, que era sacerdote. Él y su esposa, dice que él era de la clase de Abías. Cuando David organizó el culto en el Antiguo Testamento y todavía no estaba el templo, él organizó a los sacerdotes en 24 grupos o 24 compañías. Cuando vino el cautiverio babilónico, solamente 4 compañías de esos sacerdotes, de esas familias sacerdotales, volvieron. Y una de esas 4 compañías era esta de Abías, que después se vuelven a reorganizar otra vez en 24 grupos. Y dice acá que Zacarías era de la familia sacerdotal y se había casado con una mujer también de la misma tribu.
La ley en el Antiguo Testamento decía que un sacerdote debía casarse con una mujer virgen del pueblo de Israel. No dice de qué tribu, eso no era un requisito. Pero es que parece que ellos habían hecho las cosas muy bien, porque se habían buscado los dos de la misma tribu, los dos del mismo origen, de la misma descendencia, y dice que eran justos delante de Dios, como se entendía en el Antiguo Testamento, vivían en santidad, andaban irreprensibles en todo lo que tenía que ver con la palabra, con los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Ellos eran buenos, eran buena gente, amaban a Dios, eran piadosos, aún viviendo en días de hombres malos. Y el versículo 7 dice, pero usted que siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero cada vez que alguien dice, tengo una buena noticia, y te empieza a contar, y vos en algún momento decís que, ¿en qué momento aparece ese pero? El versículo 7 dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Acá tenemos dos obstáculos, un pero con dos razones. Primero, que la mujer era estéril. Y segundo, que ya eran de edad avanzada. Los rabinos judíos decían que hay 7 personas que estaban privadas de la comunión con Dios. Y la lista comenzaba diciendo que esos que estaban privados de la comunión con Dios era un judío que no tenía esposa. O en todo caso, un judío que teniendo una esposa, esa esposa no le pudiese dar un hijo. Miren ustedes a qué punto la rigidez de esta manera de pensar. Ahora, parece que siempre hay un pero. Es que la vida está llena de peros. La vida está llena de buenas y de malas. Todos pasamos y vivimos en este vaivén y en este sube y baja de cosas buenas y de cosas malas. No es el tema el dinero, no es el tema la popularidad, no es el tema la riqueza, no es el tema de cualquier motivación humana que muchas veces nosotros pensamos que por esto tenemos la vida resuelta, por esto vamos a vivir felices. Es más, fíjense, aún sirviendo a Dios, aún siendo piadosos, aún siendo justos, como se era cumpliendo la ley en el Antiguo Testamento, aún así habían peros. Ahora, nosotros tenemos que entender que nuestra vida, y aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, van a estar atravesadas por uno que otro pero. Todo está bien, pero son piadosos, sirven a Dios, aman a Dios, buscan ser irreprensibles, irreprochables delante de Dios. Uno podría decir, pero inclusive hasta sirviendo a Dios tienen la vida resuelta. Sin embargo, a pesar de todo, aparece un pero. Esto es lo más real que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Entender que aún creyendo en Dios, aún teniéndolo al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Dios, siendo nuestra fuerza, siendo nuestro motivo, nuestra causa, nuestra vida, nuestra muerte, siendo el Señor todo, a lo largo de nuestra vida van a aparecer cosas que no están resueltas, que no son todas victorias, que no es todo color de rosa. No hay nada más lejos de la Escritura pensar que por ser cristianos los problemas se nos acaban. Al contrario, para muchos, por ser cristiano es que uno tiene más problemas. Pero aquí están ellos, porque la vida es así. No todo es como quisiéramos. Nosotros podríamos identificarnos con Zacarías y con Elizabeth. La vida no es como nos gustaría, no todo lo que nos pasa es lo que hubiésemos querido. Y encima aquí, como dijimos recién, hay un doble impedimento. Por un lado la esterilidad y por el otro lado la edad de los dos.
La vida es así. Por eso nosotros no podemos pensar que lo que nos pasa, lo malo que muchas veces nos pasa en las pruebas, en las tormentas, en las situaciones difíciles, tiene que ver con que estamos mal delante de Dios o no tenemos comunión o que Dios nos ha castigado o cosas por el estilo. No podemos pensar así. Es parte de la vida. Pero sigue la historia, dice, aconteció el versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. A pesar de que la vida no era como ellos querían, a pesar de que habían algunas cosas que no tenían, a pesar que habían situaciones difíciles, de problemas y cosas por el estilo, a pesar de todo eso, Zacarías y Elizabeth estaban dispuestos a servir a Dios igual. No era un impedimento no tener hijos. No era un impedimento para ellos que Elizabeth fuera estéril. Ellos estaban dispuestos a servir a Dios, ejerciendo el sacerdocio Zacarías. Dice la palabra, le tocó en suerte. Porque para entonces, dicen algunos comentaristas que habían tantos sacerdotes que algunos de ellos morían sin que les tocara la bendición de ir a Jerusalén, donde estaba el templo, y poder oficiar al menos una reunión de oración, al menos un miércoles de oración en la iglesia. Entonces era tanta gente que de pronto no todos tenían la posibilidad de llegar a eso. Y entonces tal vez Zacarías, esta sea la única oportunidad en su vida como sacerdote que tiene de llegar a Jerusalén y ofrecer el incienso. Y con el incienso las oraciones, que podía ser a las 9 de la mañana cuando se abría el servicio de los sacrificios o a las 3 de la tarde cuando se cerraba, de una o de otra manera, y ahí hay opiniones divididas. Lo cierto es que probablemente haya sido a las 3 de la tarde porque la gente estaba reunida afuera acompañándolo y dispuesta a orar con él también. Ahora, noten ustedes qué interesante, porque en aquella época el servicio era para pocos, ¿sí? Y encima con muy pocas posibilidades. Una vez en la vida puede ser que te toque entrar a ofrecer incienso. Pero las cosas han cambiado. La época de Zacarías no era la misma época que en la que vivimos nosotros. Las posibilidades antes eran pocas. Hoy nosotros tenemos todas las posibilidades para servir a Dios. El servicio era para pocos. Hoy el servicio a Dios es para todos. Tanta gente para servir a Dios en esa época, pero con tan pocas posibilidades. Era como un sorteo, era como, ay, ojalá que a mí me toque. No sé, me imagino que habrán tenido los sacerdotes un grupo de WhatsApp y te avisan por WhatsApp una semana antes a ver si te toca, ¿sí? Y todos ahí mirando, ay, a ver cuándo me toca, no sé cómo les avisaban. Pero era mucha gente con muy pocas posibilidades de servir en el caso de los sacerdotes. Pero hoy nosotros vivimos en una etapa distinta, vivimos en una época diferente, donde hoy tenemos no alguna posibilidad, no la suerte de ser tocado, la suerte de ser elegido. Hoy nosotros tenemos todas las posibilidades de servir a Dios. No podemos tener excusa, tenemos todas las posibilidades para servir a Dios. Y por eso tenemos que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Es parte de la vida. Y a pesar de los peros, y a pesar de que en la vida nos han pasado cosas que no quisiéramos que nos hubiesen pasado, o en la vida no tenemos cosas que quisiéramos tener, a pesar de todos esos peros, no deben ser excusas suficientes para que nosotros digamos, no, Señor, por esto no te puedo servir. Por esta bendición que no tengo no te puedo servir. Por esto que me falta no te puedo servir. Por esta meta que todavía no he alcanzado yo no te puedo servir. No es excusa suficiente. Para Zacarías no lo era, para Elizabeth tampoco. A pesar de ese pero, igual vamos a servir a Dios.
Ahora miren cómo sigue el relato. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Se le aparece un ángel. Imagínense ustedes, primera vez que entra al templo, ¿sí? Nunca lo hizo, no tiene experiencia. Tiene que quemar incienso, tiene que orar. Es un momento muy único, muy personal, de mucha comunión, supongo que de mucho nervio, de mucha tensión para ¿cómo será la primera reunión presencial después de volver? Tengo unos nervios terribles, ¿cómo va a ser todo? La primera vez después de una pandemia. ¿Qué iglesia pasó por una pandemia? Hay que buscar en la historia. ¿Cómo se vuelve? Y está con todos los nervios y de pronto se le aparece un ángel. Y le dice: no temas. Es que cada vez que en la Biblia aparece un ángel, la gente le da un miedo. Viste que a veces uno quiere experiencias sobrenaturales, pero uno dice: ¿y ahora, mamita, cómo? Le da miedo. Y el ángel le habla y le dice: no temas, tu oración ha sido respondida. A pesar de los peros, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las cosas que no nos salen, a pesar de lo que no tenemos, aparece el ángel enviado por el Señor y le dice: tu oración ha sido respondida. La pregunta es: ¿qué oración? ¿Cuál es la oración que ha sido respondida? Porque por un lado está su oración personal, por un lado está su situación personal, familiar, matrimonial. No tenemos hijos y eso es un peso para nosotros. Pero por el otro lado hay una oración que va más allá de la situación personal y particular de Zacarías. Que la oración que tiene que hacer en la presencia de Dios, que va más allá de su situación personal, es orar a favor de la salvación por Israel. ¿Para qué entraba el sacerdote a orar? Orar para que Dios tuviera clemencia, tuviera misericordia, para que Dios obrara allí y perdonara los pecados. Oramos para que prepares el pueblo de Israel, para cuando venga el Mesías, para cuando venga el Salvador. Oramos para eso. Entonces, cuando uno lee este pasaje y el ángel le dice: tu oración ha sido respondida, nos genera esa duda. ¿Qué oración? ¿La personal? ¿La de que no tiene hijo? ¿O la oración por la salvación de Israel? Y ahí todos los comentaristas se vuelven locos y discuten, unos están a favor de una y otros están a favor de otra. Pero casi sin querer queriendo nosotros podemos ver que Dios termina respondiendo ambas oraciones. Las dos, la del Hijo y la de la salvación para Israel. Porque le dice: tendrás un hijo. Pero ese hijo no será cualquier hijo. Ese hijo se va a convertir en aquel que abra el camino al Salvador, en aquel que abra el camino a la salvación de Israel. Ese vendrá con el poder y el espíritu de Elías, del profeta Elías. No beberá vino ni sidra. O sea, va
a ser consagrado absolutamente a Dios, respondiendo a lo que la ley enseñaba en el Antiguo Testamento acerca de lo que se llama el voto del nazareo. El que se consagraba voluntariamente a Dios o que sus padres lo consagraban a Dios en este voto, no podía tomar vino, ni sidra, ni cortarse el pelo y cosas por el estilo, cosa que vemos después en el estilo de vida que asume Juan el Bautista viviendo en el desierto, lejos de la ciudad, teniendo comunión con Dios. Ahora, noten ustedes qué interesante lo que podemos aprender de las oraciones. Primero, que las respuestas a nuestras oraciones muestran la bondad de Dios. Dios es bueno, por eso nos responde. Nos responde las oraciones porque Él es bueno, no porque está obligado a respondernos. Mucha gente cree que Dios está obligado a responder todo lo que nosotros le pedimos. Y hay mucha gente que sin entender bien cómo es Dios y cómo Dios se revela en la Escritura, se enoja cuando Dios no responde a alguna oración. Y encontramos esas personas que dicen, ¿y por qué Dios no me contestó cuando le pedí tal o cual cosa? Como si esa fuera la obligación de Dios frente a las oraciones. Pero como Dios es bueno, Dios responde oraciones. Y le responde esta oración a Zacarías. Las respuestas a nuestras oraciones traen más de lo que le pedimos. Vos querías un hijo, pero vas a tener, no sabés el hijo que vas a tener. O sea, va a parecerse a Elías del Antiguo Testamento. Va a parecerse al profeta de poder. Va a parecerse a ese que simboliza todo el profetismo del Antiguo Testamento. Un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, que va a prepararle el camino al Salvador, que va a preparar el camino de la salvación. Es que cuando Dios responde a nuestras oraciones nos da más de lo que le pedimos, más de lo que necesitamos, más de lo que nosotros pensamos. Aquel que es poderoso para responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 30. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, responde de manera abundante, responde de manera incomprensible. No era tanto lo que necesitaba. Pero ahí es donde se manifiesta esa bondad y ese amor de Dios hacia nosotros. Las respuestas a nuestras oraciones tienen un propósito que va más allá de nosotros. Porque la respuesta de Dios a Zacarías no va a llenar el gozo solamente de Zacarías y de su madre Elizabeth. La respuesta a la oración de Zacarías va a ir más allá. Va a afectar a muchos. Va a afectar al pueblo de Israel. Nosotros cuando recibimos una respuesta de Dios, la verdad muchas veces no vislumbramos hasta dónde puede no solamente beneficiarnos a nosotros esa respuesta, sino también beneficiar a los demás. Por eso cada vez que nosotros escuchamos la voz de Dios que nos responde, cada vez que nosotros recibimos la respuesta que de Dios estamos esperando, deberíamos preguntarnos, ¿para qué? Cuando le pedimos a Dios por una provisión, por una sanidad, por una guía, por prudencia, por sabiduría, por un negocio, por un trabajo. Y Dios nos responde. Deberíamos preguntarle, Señor, ya que me has respondido, ¿para qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo afectar? ¿A quién podría yo beneficiar con esto, con esta expresión de bondad y de gracia que me estás dando? La respuesta de Dios a Zacarías no murió en Zacarías, no quedó en Zacarías, no llegó a la casa y bueno, estamos contentos y con esto nos quedamos, sino que fue una respuesta que trascendió la vida de Zacarías, la vida de Elizabeth. Cada vez que nosotros hacemos oraciones a Dios, las oraciones son oídas. A veces me pregunto si tenemos real conciencia de a quién oramos cuando oramos. ¿A quién le pedimos cuando le pedimos?
Sigue el relato. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Cuando Zacarías escucha de parte del ángel que el Señor ha escuchado su oración, que el Señor ha respondido lo que él estaba pidiendo, Zacarías dice, ¿y en qué conoceré esto? Es decir, ¿y cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a saber? Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando le estamos pidiendo a Dios algo, Señor, abre una puerta, abre la puerta, abre la puerta que estoy esperando que se abra. Y después uno dice, ¿y cómo me voy a dar cuenta de la puerta que se va a abrir? Dame una señal. Y después dice, pero ¿y cómo me voy a dar cuenta de esa señal? Y entonces Gabriel le dice, ¿quién es? La misión que tiene y la señal. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. La misión tiene que ver con esa buena noticia que le da, pero la señal es que va a quedar mudo. Yo digo que acá como que muestra la hilacha Zacarías. O sea, el tipo podría decir, oh, muchas gracias, estoy recontento, ahora le cuento a mi esposa que está afuera esperando. ¿Cuántas otras cosas podría haber dicho o podría haber reaccionado Zacarías? Pero él dice, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Porque de alguna manera, estando en el templo, sirviendo a Dios, con el ángel adelante, escuchando una palabra de parte de Dios, así todo es incrédulo. Y le pregunta, cuando yo leo esto, digo, esto implica que cada uno de nosotros frente a Dios y frente a las oraciones y a las respuestas que Dios nos da en el mundo en que vivimos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y parece que Zacarías no está a la altura de las circunstancias. Es piadoso, es justo con su esposa, han hecho las cosas bien, han querido servir a Dios, están ahí haciendo lo que Dios les ha pedido, pero en este punto parece que le falta un toque a Zacarías, un toque de inspiración, de motivación, de fuerza, de fe. ¿Por qué no terminás dando gracias, Zacarías, cerrar el culto y andá que los hermanos te están esperando afuera para que cuentes cómo te fue en tu primer prédica? Pero él muestra desconfianza. No está a la altura de la situación. Y la gente ya estaba nerviosa en el atrio del templo porque Zacarías, no, ¿qué pasó? Se llevó por delante el candelabro, estás tratando de prender la lamparita. ¿Qué pasó? Sacó un pan de la mesa y se comió un pan y ahora no sabe qué arreglar. ¿Qué le pasó? Pero sale y todos están expectantes y no puede hablar. Tiene que hacer señas para que la gente lo entienda. Qué terrible tener una buena noticia y no poder contarla. Sobre todo una buena noticia que no solamente le afecta a él, que tiene que ver con su hijo, sino una buena noticia que le afecta a todo Israel como nación, que vendrá el Salvador y su hijo será el precursor de ese Salvador.
El tiempo en el que nosotros vivimos, Dios espera y Dios nos demanda que estemos a la altura de las circunstancias, que estemos a la altura de lo que el mundo espera de la iglesia, espera de nosotros. Hay gente que está como esa multitud que había orado esperando que saliera el sacerdote. Hay gente que está esperando que la iglesia vuelva. Hay gente que está esperando que la iglesia se vuelva a congregar. Hay gente que está esperando que la iglesia se vuelva a ser visible. Porque claro, nosotros nos conocemos. Nosotros nos conectamos desde la casa sin salir a ningún lado. Pero mucha gente eso no lo vio, mucha gente un mensaje no recibió una palabra, no recibió un testimonio. Parece que por un tiempo nos hicimos invisibles para mucha gente que de la iglesia y del Señor no sabe nada. En el mes de septiembre, cuando pudimos arreglar el contrapiso al lado del salón, estaba el albañil trabajando, yo estaba ahí con él, y vino el vecino, que también alquila al lado, y miró y dijo, miró como buscando a alguien conocido. Y entonces lo vi, salí, me saqué el barbijo, me identificó y me dice, están acá todavía. Están acá todavía. Como diciendo, a pesar de la pandemia, a pesar de que esto ha estado cerrado, ustedes han podido seguir. Sí, le dije, gracias a Dios, Dios nos ha sostenido. Todavía estamos acá. Entonces hay gente que mira si estamos, si no estamos, si hacemos, si no hacemos. Que nos demanda razones. El apóstol Pedro dice que vivimos en un mundo que demanda razones de nuestra fe. Que el Señor nos ayude a que podamos estar a la altura de la situación, a la altura de las circunstancias en las que vivimos, no solamente como personas, sino también como iglesia. No solamente como Zacarías, sino también como el sacerdote que representaba a Dios entre la gente. Hoy nos toca a nosotros representarlo al Señor entre la gente. Nosotros que somos piedras vivas, que somos real sacerdocio, ahora en este tiempo. Hay una sociedad que busca vernos, que busca conocernos, que busca acercarse, preguntar, que necesita. El Señor nos ayude a que estemos a la altura de las circunstancias y a las demandas. Que después de haber estado con el Señor haya una palabra en nuestra boca, que no nos quedemos mudos, que no sepamos qué decir. Que podamos ser la iglesia que el Señor quiere para este tiempo. Para este tiempo, donde parece que estuvimos invisibles, pero no, estuvimos vivos, estuvimos sirviendo al Señor y seguimos predicando el Evangelio, pese a que mucha gente eso no lo vio. Pero ahora viene una etapa diferente, viene una etapa distinta. Y que el Señor nos ayude en esta nueva etapa para que la iglesia pueda crecer. Pero para eso necesitamos el compromiso de cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y orar a Dios. A lo mejor hay peros en nuestras vidas, hay un pero o varios y se han convertido en excusas para no hacer lo que el Señor nos pide, en excusas para no estar
agradecidos, para no estar contentos. Hay un pero que impide que disfrutes el gozo de la salvación. A veces podemos llegar a frustrarnos y a desanimarnos creyendo que el cristianismo era otra cosa. Yo pensé que ser cristiano significaba que mis problemas se acababan, cuando en realidad los problemas siguen estando, pero ahora tenemos al Señor, pero ahora tenemos a Dios que escucha nuestras oraciones y en su bondad nos responde y en su bondad hace que esas respuestas tengan propósito y se extiendan y alcancen a los que también necesitan de Dios. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Oramos que estamos en tu presencia. Esperando que sigas hablándonos como la experiencia del sacerdote Zacarías. Aquí está nuestro corazón, está nuestro servicio, está nuestra vida entera, Señor, con buenas y malas, con aciertos y errores. Señor, aquí estamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Tu presencia sea viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Podamos llenarnos de tu presencia y de tu espíritu para estar a la altura de la circunstancia, a la altura de la situación que como iglesia nos toca vivir, como hijos de Dios en esta sociedad, en este contexto, en esta cultura, en este país. En el nombre de Jesús. Gente que te necesita, gente que necesita escuchar tu palabra, que necesita encontrarse con el Salvador, con Jesús el Señor. Gente que necesita arrepentirse de sus pecados, volverse de sus malos caminos. Personas que están enfermas, deprimidas, angustiadas, solas. Señor, que como iglesia estemos a la altura de la circunstancia para acompañar, para estar presentes, para abrazar, para animar, para confortar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que todo lo que respondes en nuestras oraciones no termine en nosotros. Señor, que se haga extensivo, que alcance a aquellos que también lo necesitan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a prepararnos para participar de la cena del Señor. Voy a pedir a Luis si me puede ayudar. Allá está la bandeja. Vamos a repartir los elementos. Pueden tomarlo ahí donde están y en algún momento vamos a participar todos juntos. Ahí, para los que nos siguen desde sus casas también, pueden preparar su pan y su vino.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pueden ir abriendo la copa. Aleluya. Señor, gracias queremos darte en el nombre de Jesús por este mes de diciembre que comienza y por la oportunidad que tenemos de celebrar esta cena, compartir el pan, símbolo de tu cuerpo, y este vino, símbolo de tu sangre, sin los cuales sería imposible que hoy pudiésemos acercarnos a tu trono santo y justo. Por eso estamos agradecidos, Señor. Te pedimos que bendigas este pan y esta copa que compartimos en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos en memoria de Jesús. Gracias, Señor, por entregarte de forma voluntaria en la cruz. En el nombre de Jesús, gracias por llevarte nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras heridas, nuestras angustias, todo lo que nos afligía, todo lo que nos duele. Señor, en ti encontramos paz, en ti encontramos sanidad, en ti encontramos el consuelo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Bebamos en memoria del Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta copa que representa el nuevo pacto en tu sangre. Oportunidades para ser salvos, para servirte, para amarte, para acercarnos confiadamente. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Jesús es Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, y la gloria le dio, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Y en la cruz mi Salvador me rescató, me perdonó, y la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Y solo su sangre mi corazón limpió, y ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario. Una vez más, digamos todos juntos, oh sí. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Gracias, Señor. Gracias por esa cruz, por vencer en la cruz, por darnos vida y vida en abundancia, por vencer y hacernos más que vencedores, por el amor de Jesucristo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gracias al Señor. Amén. Antes de terminar, tenemos algunos anuncios para compartir con ustedes. Bueno, creo que todos saben y estuvimos participando en el mes de octubre de nuestra cuarta conferencia misionera. Gracias. ¿Sí? Y la verdad, el Señor nos bendijo y nos sorprendió tanto. Y comimos, y claro, ¿sí? No se puede tomar conciencia con el estómago vacío. No podemos tener conciencia misionera con el estómago vacío. Entonces ahí comimos las cosas de países del norte de África. Y como ustedes saben, nosotros como iglesia apoyamos 5 proyectos. Los voy a mencionar. María Canilla, que está en Perú. La familia Sepúlveda Velarde, que también están en Perú, pero en la zona de las sierras.
Susana y Jairo, que ellos son misioneros en Ecuador, los Gavis, que están en el sureste de Asia, Mel y Maite, que están en el norte de África, ¿sí? Que también fueron los invitados en la conferencia misionera. Y gracias a Dios y a la fidelidad de la iglesia, hemos podido mandar todos los meses de este 2010, lo que quedó del 2019, noviembre, diciembre del 2019, hasta octubre del 2020, hemos podido cumplir fielmente con la promesa de fe que la iglesia asumió con estos 5 proyectos misioneros, ¿sí? Y en este 2020, 2021 que comienza, renovamos ese compromiso misionero con nuestros hermanos, ¿sí? Es decir, los vamos a seguir apoyando, pero como siempre queremos ir a más, vamos a sumar un proyecto misionero nuevo, o por lo menos nuevo para nosotros como iglesia, ¿sí? Para incluirlo en de aquí en adelante, ¿sí? Y se trata de Mario, Tello y de Melanie, o sea, el matrimonio Tello, ¿sí? Así que damos gracias a Dios, ellos estuvieron con nosotros en el mes de junio y bueno, ya estuvimos hablando por teléfono con ellos y le comentamos la decisión que como iglesia tomamos. Ahí estuvimos charlando con Adriana, orando también para que el Señor nos guiara. Así que gracias a Dios porque esto también habla de crecimiento, de crecimiento nuestro como iglesia, para que ustedes también sean parte. Agradecerles porque han participado, han colaborado todos los meses, ha sido una bendición tremenda y eso nos anima y nos da fe a poder seguir haciéndolo y poder aumentar también en esto. Y el último anuncio, o por lo menos nuevo anuncio, recordar que el miércoles tenemos reunión de oración a las 19 horas aquí y virtual a las 20 horas. Los jóvenes se reúnen a las 19 horas por Zoom, los adolescentes también, y el próximo domingo de nuevo tendremos nuestra reunión presencial, 18:30 horas. Hay que anotarse, ¿sí? Con tiempo y Dios mediante vamos a resolver los problemas técnicos para hacer en simultáneo presencial y virtual también, ¿sí? Pero agregar que el próximo viernes vamos a tener reunión de matrimonios, la última reunión de matrimonios del año, ¿sí? ¿Sí? Matrimonios. Amén. Hay algunos que no lo pueden creer todavía que se han casado. Y lo vamos a hacer aquí en la iglesia de manera presencial, así que se anotan también. Vamos a tener un lindo tiempo. Hemos tenido reuniones de matrimonio, pero han sido virtuales, ¿sí? Y bueno, ahí a la distancia, pero la hemos disfrutado. Pero vamos a cerrar el año teniendo nuestra reunión de matrimonios aquí a las 21 horas, ¿sí? Viernes, entonces, el próximo viernes a las 21 horas, reunión de matrimonio. Nos ponemos de pie. Si tienen desocupadas sus manos, le damos un aplauso al Señor para que la gente que nos ve también nos escuche. Muy bien, gracias. Ustedes han marcado, han hecho historia en la vuelta de los cultos presenciales. Hacemos una oración más y damos por finalizada la reunión. Señor, gracias por este tiempo, por la comunión, por la palabra, porque podemos volver a estar juntos otra vez. Y gracias por los hermanos que están del otro lado también siguiendo la transmisión, confiando, Señor, que tú has hablado a cada uno de nuestros corazones y nos has bendecido. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por ser parte de Raíces Iglesia y por todo lo que se viene para cada una de nuestras vidas y para la iglesia también. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. No cambia.